Dios les bendiga abundantemente. Estamos contentos de poder llegar a ustedes con la palabra de Dios. Primeramente vamos a comenzar hablando acerca de algunas noticias del coronavirus. Nosotros tenemos buenas noticias. Hay buenas noticias con relación al coronavirus. Ustedes recuerdan que nosotros dijimos que las cosas van a ir mejorando. De por sí, para que sea más claro, más preciso, las cosas están mejorando. Las cosas están mejorando. Hay países donde la mortalidad ha ido desapareciendo. Claro, yo les expliqué que los contagios, cuando te vean los números de los contagios que son mayores, cada vez mayores, es porque realmente, número uno, nos podemos contagiar, y número dos, son muchos los que ya están contagiados. Ahora, recontagiarse, reinfectarse, eso todavía no existe ninguna evidencia de eso, de que se pueda una persona reinfectar. No se puede decir que una persona se puede reinfectarse. Y de por sí, tiene que ser difícil, o inclusive, vamos a decir, si se contagia, ya ese paciente tiene anticuerpos. De por sí se está utilizando el plasma de los pacientes que han creado anticuerpos para transferírselo a pacientes enfermos con buenos resultados. Eso equivale a una vacuna. Tomar el plasma de un paciente que ya superó la enfermedad, que tiene anticuerpos, para ponérselo a un paciente que está enfermo, eso es motivarlo a producir anticuerpos que son la solución del problema. Por eso el sistema inmunológico tiene que estar bueno para enfrentar el problema, porque el sistema inmunológico es el que realmente va a resolver el problema. Eso por un lado. Por otro, tenemos que hay lo que se llaman la prueba en la saliva. Eso es nuevo, la prueba en la saliva. Incluso va a existir pruebas en todas partes. Usted va a poder conseguir hacer pruebas muy fácilmente. Cada vez se va a facilitar más, y esto es un paso de avance, porque las vacunas no van a estar muy rápido, pero en lo que las vacunas llegan, nosotros podemos hacer cosas para llevar la situación. Ustedes deben recordar que nosotros le hemos dicho aquí que más del 80% de los pacientes que se contagian se recuperan sin problema. Más del 80%. Que solamente de un 3% hacia abajo son los que tienen gravedad y muerte, y que ya existen alternativas para enfrentar los problemas de esos pacientes que se complican. Por lo pronto, el consejo es mantener resguardado al paciente de mayor riesgo, que son los que pasan de 60 años. Mientras más edad tiene, mayores son los riesgos, especialmente si esos pacientes presentan problemas de asma, problemas de diabetes, problemas de hipertensión arterial, problemas cardíacos, problemas renales,
E incluso tenemos que tener cuidado con los problemas de trombos. Es muy posible que una persona presente coágulos peligrosísimos, porque un coágulo pudiera costarle la vida a una persona. Por lo que nosotros recomendamos que todo el mundo consuma aspirina. Una aspirina 81 miligramos cada día es recomendable para evitar los problemas de trombosis, los problemas de coágulos, tanto coágulos en los pulmones, que son los causantes de la gravedad en los pacientes que están contagiados de coronavirus. Presentan coágulos en los pulmones, que son los que, aún a pesar de ponerle equipos de respiratorio, pueden morir, como quiera pueden morir. Así que nuestra recomendación es esa: consumir aspirina todos los días. Domingo familia, Dios te bendiga, bienvenido. Así que vamos a consumir aspirina todos los días. A veces no se puede conseguir la aspirina 81 miligramos, pues se consigue aspirina normal, lo que hace que se divide en pedacitos y se consume diariamente. Si usted consume aspirina diariamente, Maciel, mi hija, bienvenida. Así que vamos a consumir aspirina todos los días. Aunque usted sea joven, consuma aspirina 81 miligramos o un pedacito de aspirina. Estas aspirinas que se venden detalladas son de 325 miligramos. Es mucho o es mucha aspirina, pero usted la puede dividir y tomar un pedacito cada noche. Tómese un pedacito cada noche. Vamos a mantenernos también haciendo gárgaras 3 veces al día. Las gárgaras son importantes, porque las gárgaras van a atrapar el virus en la garganta y lo van a expulsar. Y si lo hace 3 veces al día, es muy difícil que usted se enferme. El uso de la mascarilla. Nosotros vamos a terminar por mucho tiempo usando mascarilla y usando desinfectante de las manos. Donde quiera que usted se mueva, lleve consigo un desinfectante de las manos. Lo mismo también en los negocios, deben tener desinfectante de las manos. Si una persona llegó a ponerle en las manos, mire, desinféctese las manos. Si usted se va, use desinfectante. Cuando usted entra a un baño, desinfecte el baño. Coja un poquito de papel higiénico y humedézcalo con desinfectante. Y donde quiera que usted va a tocar algo, primero desinfecte, porque vamos a tener coronavirus por mucho tiempo y lo que tenemos que hacer es aprender a protegernos. 2 cosas básicas: el uso de la mascarilla y el desinfectante de las manos. Desinfectar, estar desinfectando permanentemente las áreas. Les recordamos que más del 80% de los contagiados se recuperan sin problema, que un 3% o menos son los que tienen problemas serios con el coronavirus, y que son especialmente las personas que pasan de 60 años, que tienen problemas cardíacos, que tienen asma, que tienen diabetes, que tienen problemas de hipertensión, que tienen problemas renales. Estos son los pacientes de mayor riesgo y son los que tenemos que cuidar. Nuestros viejos, diría yo, ¿verdad?, incluyéndome yo, hay que cuidar a los viejos. La mascarilla, el desinfectante, desinfectar las áreas donde la gente pone la mano, desinfectar permanentemente, porque habrá coronavirus por mucho tiempo, pero las cosas van a ir mejorando en la medida que vayamos aprendiendo a lidiar con esto. Pero no solamente con esto, debes saber que vamos a seguir teniendo problemas de salud, pestes. Está anunciado en la palabra. Esto debíamos haberlo tomado en cuenta, especialmente los cristianos. El hecho de usted ser cristiano muchas veces le hace pensar a algunos que, no, ya yo estoy vacunado contra todo tipo de problemas,
yo tengo a Dios de mi parte, yo me puedo lanzar de un edificio y no me va a pasar nada. Eso es una falla seria. Cuando usted ve al Señor Jesucristo que se cuidó, el diablo le dijo, lánzate, que Dios va a venir, va a mandar a los ángeles a cuidarte. Y él le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando Herodes iba a matar al niño, un ángel le dijo a José, toma al niño de su madre y huye. Así que si Dios nos va a cuidar, bueno, pues amén. Pero el deber nuestro es ser precavidos, cuidarnos nosotros. Porque si tenemos la fe en Dios, Él nos va a cuidar. Pero nosotros no podemos ser imprudentes. Imprudentes. Eso no es de cristiano. Ser imprudente es un pecado. Ser imprudente es un pecado. No podemos caer en la imprudencia. Ustedes recordarán que tenemos hoy un estudio sobre la profecía. Hoy vamos a hablar sobre profecía. Vamos a hablar sobre profecía. Entonces, la profecía hoy, porque una cosa maravillosa, hermanos, amigos, es que tenemos un libro sobrenatural, la Biblia. Óigame, tenemos en las manos todo lo que va a pasar. Y eso es lo que estamos tratando ahora de hablarle de la actualidad, o sea, de qué es lo que la Biblia nos dice con relación a la profecía para hoy. Eso es lo que vamos a estar hablando. Así que yo le pido que ustedes busquen sus Biblias, o si tienen su Biblia en su celular, déjenme decirle que la Biblia como la tenemos en papel, eso va a ir desapareciendo. Tenemos que tenerla en el celular, hay aplicaciones. El que no tiene la Biblia en su celular, el cristiano que no tiene la Biblia en su celular, está fallando. El cristiano que no tiene la Biblia en su celular está fallando. Usted debería tener su Biblia. Incluso yo tengo otras herramientas en mi celular. Yo tengo griego solo en mi celular. Y tengo griego español. Y tengo la Reina Valera 1960, que es la que recomiendo. La Reina Valera 1960. Existe una aplicación que usted puede bajar, la Reina Valera 1960 gratis. Busque esa aplicación o ayúdese con otro. Pero es necesario que tengamos la Reina Valera en nuestro celular. Tenemos ahora a Roberta Garó Gómez, ¿verdad? Bienvenida, que Dios te bendiga mucho. Vamos a comenzar porque nosotros tenemos el tema, dentro del tema de la profecía bíblica, estamos hablando del rapto, el rapto secreto. Ustedes saben que hay quienes enseñan que el rapto secreto no existe. Dicen que Cristo viene visible y que va a levantar su iglesia después de la gran tribulación. Esa es la enseñanza errada. Nosotros no queremos, ¿cómo te digo?, hacer sentir mal a nuestros hermanos que creen así, como hablándole de que son ignorantes o de que es falsa doctrina. No queremos hacer sentir mal a nadie. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a amar y a respetar. Entonces, con mucho amor y mucho respeto para los que creen así, nosotros hoy queremos enseñarles lo que la palabra realmente habla, realmente revela acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Mira, por ejemplo, nosotros podemos, para hablar de rapto, ya nosotros hemos citado, en una intervención anterior, nosotros citamos, tenemos a Daniel Abreu, ese es mi primo, Dios te bendiga. Nosotros citamos varias porciones de la Biblia. Mire, citamos a San Juan 14, San Juan 14 del 1 al 3. ¿Qué dice allí? El Señor habla allí
de las mansiones celestiales que Él vaya a preparar para nosotros y que va a venir a buscarnos para llevarnos a esas mansiones. Eso es el rapto. Hablamos acerca de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 en adelante, específicamente el versículo 17, que utiliza un verbo griego que es arpaizo, que es arrebatar. Cuando usted arrebata una cosa, no es diferente a cuando usted dice, dame el favor, préstame. Arrebatar es quitársela de la mano a una persona. En este caso, nos dice la palabra que nosotros vamos a ser arrebatados. Los que enseñan que vamos a pasar por la gran tribulación, dicen que cuando Cristo venga después de la gran tribulación, nosotros vamos a ser arrebatados para llevarnos donde Cristo. Pero aquí no dice eso, aquí dice que vamos a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire. Ellos entenderán que después que estemos entre las nubes con el Señor vamos a bajar, lo que no tiene sentido, porque si Él viene a descender, ¿dónde? Al monte de los olivos, pues entonces debíamos ser arrebatados para ser llevados al monte de los olivos, no a las nubes. Entonces, ¿con qué concuerda más esto? Concuerda más con lo que dice San Juan 14, del 1 al 3. Lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 17, o verso 13 en adelante, lo que dice esa porción concuerda más con lo que dice San Juan 14, del 1 al 3. En San Juan 14, del 1 al 3, nos dice que nosotros vamos a ser llevados a las mansiones celestiales. En San Juan, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 en adelante, nos dice que el Señor viene, que los muertos en Cristo resucitarán primero, que luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Concuerda esto también con lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 19, del verso 7 en adelante, donde presenta el cuadro de una celebración de las bodas del Cordero en el cielo, y que estos versículos del 7 en adelante son anteriores al versículo 11, que es donde nos habla de la venida visible de Cristo. O sea, estamos en el cielo celebrando la boda del Cordero antes de la venida de Cristo. Entonces, ¿cómo llegamos al cielo? Llegamos al cielo porque fuimos arrebatados y fuimos llevados al cielo, según también nos dice San Juan 14, del 1 al 3, para estar en mansiones celestiales. Y ahora también nos está diciendo que vamos a estar allí en el cielo, ¿verdad? Todo ese orden que estamos presentando es la Biblia que lo dice, no es una cosa que nosotros nos estamos inventando. O sea, que esta doctrina está basada en porciones bíblicas muy claras. Voy a volver para llevármelos a las mansiones celestiales. Voy a ir a preparar mansiones, los voy a venir a buscar y me los voy a llevar. Eso dice el Señor en San Juan 14. En primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 en adelante, nos dice la palabra que el Señor va a arrebatarnos para llevarnos a las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, en el versículo 11 del capítulo 19 es cuando nos habla de la venida visible del Señor. Entonces siempre se ha dicho que nosotros volvemos con el Señor. Después de la gran tribulación, volvemos con el Señor. Entonces hay versos que todavía también se pueden utilizar para apoyar la doctrina del arrebatamiento. Ya yo quiero renunciar al término que se usa mucho con relación a la venida de Cristo, el rapto. Vamos a eliminar el término rapto y vamos a sustituirlo por el término arrebatamiento. Nosotros esperamos un arrebatamiento que va a suceder en cualquier momento, y que el Señor ha prometido, por ejemplo en Lucas 21:36,
que si nos mantenemos fieles, Él nos va a librar de pasar por la gran tribulación. En el Apocalipsis capítulo 3, verso 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, esa prueba, esa gran tribulación, la pregunta es: ¿hay oportunidad dentro de la gran tribulación? Sí, la hay. Hay oportunidad. Hay oportunidad en la gran tribulación, pero no le aconsejo a nadie quedarse. Porque si ahora muchos consideran que es difícil, si muchos consideran que es difícil ser cristiano, por eso hay muchos que no lo son. Por eso hay muchos incluso que tienen eso como un plan futuro, como un proyecto para el futuro. Y yo me voy a convertir. Pero están gozando del mundo ahora. O sea que ellos le están negando su corazón y su vida al Señor. Y se la tienen a Satanás. Se la tienen entregada a Satanás momentáneamente. Ustedes dirán: no, a Satanás no. Es que no hay un término medio. Usted o es de Cristo o es de Satanás. No hay un término medio. Por poco que sea de Satanás, es de Satanás. Usted dirá: no porque yo voy a la iglesia, no porque yo leo la Biblia, no porque yo no hago esto, no porque yo no hago aquello. Bueno, usted es de Satanás menos que otras personas, pero es de Satanás. No es de Cristo. Usted es de Cristo a partir del momento que usted renuncia a todo lo que no es del agrado de Dios. Usted renuncia al mundo. Santiago 4:4 dice: almas adúlteras, no entienden que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. De modo que la persona tiene necesariamente que definirse bien. Defínase bien. Usted o es de Cristo o no es de Cristo. Que oren por mí, que mire mi ofrenda para que la lleve a la iglesia, que usted lee la Biblia, pero entonces usted le está negando su vida al Señor. La mayor ofensa, el mayor pecado que puede haber es negarle su vida a Cristo, negarle su corazón a Cristo. Tenemos que entregarnos. Bien, entonces vamos a buscar nuestra Biblia y vamos a buscar un versículo de un evento que tiene que suceder durante el tiempo. O sea, ¿cuál es el tiempo que va a durar la gran tribulación? La gran tribulación va a durar 3 años y medio. Eso es lo que nos dice el libro de Apocalipsis claramente. Usted se busca, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 11, y desde los primeros versículos le habla allí de el periodo de tiempo que van a estar desarrollando su ministerio los dos siervos de Dios, los dos profetas, los dos olivos, los dos candeleros. Van a estar trabajando durante 3 años y medio. Lo mismo pasa en el capítulo 12. En el capítulo 12 también vuelve a hablarnos de los 3 años y medio, 1260 días. Entonces, en el capítulo 13 vuelve y nos habla de los 3 años y medio. En ninguna parte nos dice que son 7, son 3 años y medio. La última semana, que son 7 años de Daniel, ¿verdad? Que nos dice que fue la semana faltante, amén, sí. Quedó una semana pendiente, pero lo que va a durar la gran tribulación son 3 años y medio. Entonces, vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo
5, verso 10. ¿Qué nos dice ahí? Vamos a ver. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Porque es necesario, dice el apóstol Pablo, porque es necesario que todos nosotros, hablando de los cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Observe, tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Cuándo va a ser eso? Lógicamente, en Apocalipsis capítulo 19, verso 7 en adelante, nos habla de las bodas del Cordero. Y aquí nos está hablando del tribunal de Cristo. ¿Qué va a ser primero, el tribunal de Cristo o la boda del Cordero? Lógicamente el tribunal de Cristo va a ser primero. No vamos a celebrar la fiesta para después irnos a un juicio. Vamos a hacer el juicio y después que pongamos todas las facturas claras, después que pongamos todas las cuentas claras, entonces ya arreglamos todo, vámonos a fiestar. Entonces el tribunal de Cristo va primero. Tan pronto lleguemos a las mansiones celestiales, tenemos que comparecer ante el tribunal. Un tribunal es un lugar donde se va a celebrar un juicio. Eso es un tribunal. El apóstol Pablo dice: es necesario que todos nosotros. Es un tribunal para los salvados. Esto no es un tribunal para todo el mundo. Este es un tribunal para los salvados. Para que ustedes vean que nada que nosotros hagamos, aún siendo cristianos, se escapa. Todo eso tiene que pasar delante del Señor. Dice aquí el apóstol Pablo: sea bueno o sea malo. Tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para ver qué hicimos en el cuerpo. Quiere decir entonces que cuando habla de lo que hicimos en el cuerpo, es porque ese tribunal se va a llevar a cabo fuera del cuerpo. O sea, ya usted no va a estar vivo en la carne, sino vivo en un cuerpo glorificado. Fuera de este cuerpo vamos a celebrar un juicio de cada cosa que hagamos. Hay cosas pequeñas que usted dice: no, pero eso no puede ser importante. Pero la palabra nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, verso 36, que de toda palabra ociosa que el hombre diga, de ella dará cuenta en el día del juicio. O sea, que aún palabras que usted diga que no sean del agrado del Señor, están registradas para hablar de eso. En el caso de los cristianos, en el tribunal de Cristo. En el caso del inconverso, en el gran trono blanco. El gran trono blanco es para los inconversos. El tribunal de Cristo es para los cristianos. ¿Dónde nos habla del gran trono blanco? Nos habla en Apocalipsis capítulo 20, verso 11 en adelante, entre el 11 y el 15. Todos los inconversos, dice allí, los muertos grandes y pequeños, o sea, los muertos. Usted observará que siempre habla de los muertos. En el capítulo 20, del verso 11 al 15, siempre habla de los muertos, los muertos. En la palabra, cuando se habla de muertos, no se refiere a los cristianos, se refiere a inconversos, a no cristianos. Esos son los que van a pasar por el gran trono blanco después de los 1000 años de gobierno de nuestro Señor Jesucristo en el mundo, ¿verdad? Entonces, las palabras, las malas palabras y las palabras ociosas, que no es lo mismo. Hay malas palabras, palabras obscenas, pero también hay palabras ociosas. Cuando usted le dice a su esposa: tú eres una estúpida,
esa es una palabra ociosa. Cuando usted le dice a su esposo que él es un estúpido, esa es una palabra ociosa. Cualquier palabra ociosa que usted diga, de ella tiene que dar cuenta en el día del juicio a los inconversos. Y si es cristiano, en el tribunal de Cristo se va a hablar de las malas palabras, de las palabras obscenas y de las palabras ociosas. Tenemos que cuidar el piquito, porque es que se nos va a veces. Se nos va. Yo tengo que dar cuenta en el tribunal de Cristo de cositas que quizá le dije a mi esposa que no debía decirle. La herí algunas veces. Porque tenemos que tener más cuidado. Vamos a corregirnoslo adelante, porque si cometimos el error allá, ya sabemos que esa cuenta no la tienen allá esperándonos. No vale que pida perdón. Ay, Señor, perdóname, Dios. No vale. Eso hay que hablarlo allá. Pida perdón, sí. Pero sépase que eso se va a hablar en el tribunal de Cristo en los 3 años y medio de gran tribulación que van a estar viviendo aquí en la tierra. Nosotros vamos a estar allá en el cielo, primero en el tribunal de Cristo. Y después que pase el tribunal de Cristo, entonces vamos a entrar en las bodas del Cordero. O sea, ya después de ese, que se va a hacer un trance fuerte que vamos a pasar en el cielo, entonces vamos a pasar a las bodas del Cordero. A las bodas del Cordero. Entonces allá vamos a tener una celebración. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en el que el Señor va a venir con nosotros. El Señor va a venir con nosotros desde los cielos. Yo quiero que usted sepa que hay un versículo que lo dice, que nosotros vamos a venir con Él. Porque hay varios versículos que hablan de que Él viene con sus ángeles, que lo usan las personas que son contrarias al arrebatamiento, que dicen que no hay arrebatamiento secreto. Ellos dicen Cristo viene del cielo con sus ángeles, pero o ignoran que hay un versículo que dice que nosotros venimos con Él, o sencillamente no lo usan porque no les conviene. Vamos a buscar en Zacarías, buscar el Antiguo Testamento, y vamos a encontrar en Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14. Yo espero que usted esté buscando su Biblia, porque yo aspiro a que usted me acompañe todos los días 15 minutos, y los miércoles y los domingos 1 hora, estudiando la palabra, estudiando temas que ameritan que uno le dé suficiente tiempo para analizar. Estamos en Zacarías capítulo 14 y usted se va a buscar el versículo 5. ¿Cómo dice? Dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Jehová, estamos en Zacarías, Antiguo Testamento. A Cristo en el Antiguo Testamento se le llama Jehová con mucha frecuencia. Y aquí Zacarías está diciendo que Él viene con sus santos. O sea que nosotros venimos con Él, lógicamente, después de pasarnos 3 años y medio con Él en las mansiones celestiales. Luego vendremos, todos los ángeles vienen, allá no se va a quedar un solo ángel. Y todos los santos, los que nos fuimos en el arrebatamiento, ahora venimos con Él. ¿Para qué venimos? Óigame,
en Apocalipsis capítulo 19, del 11 en adelante, nos identifican junto con los ángeles como parte del ejército del Señor. O sea, los ángeles vienen a pelear, pero nosotros también venimos a pelear. Porque nosotros, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, del versículo 2 en adelante, nos identifica como soldados de Cristo. Y de por sí, aquí, mientras estamos aquí, es cuando realmente nosotros estamos peleando más que nunca. Todo el tiempo los creyentes están peleando, deben fungir como verdaderos soldados de Cristo. Entonces, por eso nos habla de la armadura y el manejo y el uso de la armadura. Quizás después podemos dar un estudio bíblico sobre el manejo de la armadura y el manejo de la espada de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo nos ha dado, ¿verdad?, como parte de la armadura. Así que tenemos que entender eso, que venimos con Él, que este es el versículo. La palabra con frecuencia nos da un dato, y puede ser que ese versículo donde se nos da ese dato sea un versículo incompleto, un dato incompleto en ese versículo. Pero seguimos estudiando la palabra, entonces nos encontramos con otro versículo que es contexto de ese primer texto donde conseguimos ese dato incompleto. Y en este otro texto que es contexto encontramos elementos que nos complementan los datos del primer texto. Eso pasa, por ejemplo, con San Mateo capítulo 24 y el versículo 7, esos versículos donde nosotros vemos que el Señor está profetizando. Allí nos dice que los discípulos se acercaron y le preguntaron al Señor, pero no nos da los nombres de los discípulos que se le acercaron al Señor. Entonces, ¿qué pasa con Marcos capítulo 13? Que allí nos da los nombres de 4 discípulos. Lo que no nos dice Mateo, no lo dice Marcos. Marcos nos dice que eran Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Esos fueron los discípulos que se le acercaron aparte al Señor. Aquí ahora tenemos versículos, capítulos y versículos que nos hablan de que los ángeles vienen con el Señor en su venida. Y eso no es falso, eso es correcto. Pero esos versículos no dicen que los santos vienen con Él. Pues entonces necesitamos otros textos que nos van a completar esa información. En este caso, Zacarías 14:5 nos dice que los santos vienen con Él. Hay versiones que dicen los fieles, pero igual, que los fieles no son los ángeles, los fieles son los cristianos. O no solamente los cristianos, van a venir con el Señor muchos judíos del Antiguo Testamento que van a estar incluidos. De modo que es importante que tengamos ese dato. Yo creo que está bastante claro. Yo necesito que ustedes pues hagan preguntas sobre el tema, si necesitan algún dato que no está incluido ahí. Entonces tengo aquí, ¿verdad?, Rafaela Gómez, Daniel Abreu, también está aquí Juan Eladio Cid Peña. Ustedes se sorprenderían si yo le digo los años que hace que conocemos a Eladio Cid Peña, cuando nosotros éramos muchachones. También está aquí la hermana Marcelina,
Miguel de los Santos tiene que estar por ahí. Manuel Almonte Félix, Maciel Almonte Félix. Domingo Familia Viola, también en muchos años, ¿verdad?, que conocemos a Domingo. Así que toda esa gente está por ahí. Yo espero que se sumen más. Necesito ver ahora las preguntas de ustedes. No veo ninguna pregunta aquí. Vamos a ver. Vamos a comenzar con los comentarios. Domingo Familia dice: Dios bendiga a mi hermano segundo. Maciel es una jovencita de nuestra iglesia, muy querida. Maciel dice: Dios le bendiga, pastor. Entonces tenemos aquí a Guzmán, doña Marcelina, dice: Dios le bendiga a mi querido pastor. Salúdeme a la pastora. Domingo Familia: ore por el esposo de mi sobrina, tiene COVID-19. Dígale que tome aspirina y que tome cosas que suban el sistema inmunológico. Mire, se puede preparar un jarabe en la casa, una cebolla, una cabeza de ajo, rábano, mucha miel de abeja. Usted licua todo eso y usted le saca el jugo, ¿verdad? Lo mezcla con miel de abeja. Después que usted le hace el licuado al ajo, una cabeza de ajo, una cebolla, el rábano, usted licua todo eso con un poco de agua. Entonces ese jugo lo mezcla con miel de abeja, suficiente miel de abeja, y compre pastillas de bacalao. Se toma 2 diarias con 3 cucharadas de ese jarabe 3 veces al día. Entonces que no le falte una aspirina en la noche, y eso le va a ayudar a vencer el coronavirus. Eso es en el caso de la aspirina. No puede faltar, porque ya se sabe que los anticoagulantes y los antiinflamatorios son muy necesarios en el caso del coronavirus, para evitar la complicación. Incluso ese tratamiento es para los que están graves y ha dado muy buenos resultados. Entonces, Rafaela Garó Gómez: Dios le bendiga, pastor. Daniel Abreu: Dios bendiga, pastor. Aquí está también Christopher se está reportando ahora. Christopher Cristo Sedano. Ese es un discípulo predilecto que tenemos, que nos acompaña y está en todos los días. Yo soy de los que digo que si somos cristianos tenemos que serlo permanentemente. Eso de que yo soy cristiano por la mañana y en la tarde no. Desde que abrimos los ojos por la mañana somos cristianos y tenemos que estar en esto permanentemente. Tenemos que estar orando. Yo soy de los que creo que, aparte de que usted se arrodilla y dedica 3 o 4 veces en el día tiempo de rodillas, porque debe ser así, que usted dedique tiempo para estar de rodillas delante del Señor mínimo 3 veces al día. Pero aparte de eso, nosotros tenemos que estar orando permanentemente. Durante el día nosotros tenemos que hacer breves oración frente a diferentes situaciones del diario vivir. Tenemos que estar invocando el nombre del Señor. No necesitamos hacerlo en voz alta, ni que la gente nos esté viendo, porque no tenemos que darle oportunidad a los demás que digan que nosotros estamos locos. Pero nosotros podemos hacer apartes, momentos, y aprenda a hablar con el Señor en su mente. Entonces tenemos aquí a Juan Alexi Abreu. Juan Alexi Abreu es mi primo, San Juan de la Maguana. Dios te bendiga, Juan Alexi. Entonces esa es la idea. Quiero ver las preguntas. Vamos a orar. La oración, ustedes
Ayer estaba yo meditando en eso, que a veces somos cristianos y somos incrédulos. Somos cristianos y somos incrédulos. Porque a veces nuestra fe tiene sus límites. Yo recuerdo que hablaba con un cristiano maduro, un cristiano de muchos años. Yo le comenté a este cristiano que yo había tenido una experiencia. En ese tiempo no hacía mucho que la había tenido, con un espíritu maligno. Un espíritu maligno muy poderoso en la ciudad de Baní, en una loma de Baní. Cuando yo le conté esta experiencia, que tuve 10 días en esa loma, enfrentando ese demonio, en realidad lo enfrenté la segunda noche que tuve en la loma. Y estamos hablando de un espíritu maligno que se manifestaba en el aire. Que usted no fue en un cuerpo, fue en el aire. Él hablaba, yo no lo veía, nadie lo veía. Ahí habíamos más de 12 personas y todos estábamos oyendo la voz del espíritu, porque para eso fui llevado a ese lugar. Porque esas personas se querían librar de ese demonio que se le manifestaba todos los días y los atormentaba. Y ellos hablaban con ese demonio frecuentemente. Yo estoy oyéndolo por primera vez la segunda noche que estoy en ese lugar. Y ese demonio me está amenazando de muerte y yo lo estoy reprendiendo. Y el Señor me dio la victoria, el demonio tuvo que irse. Pero al punto al que quiero llegarles es que cuando yo le conté esta experiencia a ese hermano, ¿usted sabe lo que él me aconsejó? Que consultara a un psiquiatra. Hermano, consúltese a un psiquiatra porque excúseme, hermano, consúltese a un psiquiatra. Eso para mí es que usted no está bien, Entonces, esta persona es incrédula. Si el Señor Jesucristo le hubiera dicho a este hermano que el diablo se le apareció y lo tentó, seguramente le hubiera dicho, Señor, tiene que consultar a un psiquiatra. ¿Por qué no creen? Hay cristianos que no creen en los milagros. Yo he tenido problemas a lo largo de mi vida por encontrarme con personas que no creen en los milagros. Mi experiencia con esos hermanos incrédulos, óigame, hermanos incrédulos. Mi experiencia con los hermanos incrédulos ha sido traumática. Hubo un hermano que me dijo mentiroso en mi cara. Yo le extendí la mano para saludarlo y él me negó el saludo y me dijo, usted es un mentiroso. Y óigame, y no me dijo mentiroso, me dijo la otra palabra. Hermano, me dijo la otra palabra fuerte y me negó el saludo y se fue. Entonces ese es un hermano incrédulo. Con ese hermano tuve una experiencia grandiosa, porque con el primero que me dijo que tenía que ver un psiquiatra, ese se quedó así creyendo que yo estaba loco, pero este no, y no voy a entrar en esa historia porque se toma mucho tiempo. Entonces sencillamente el Señor le reveló a este otro, lo hizo pasar por una experiencia que después me llamó y me pidió disculpas. Entonces hay hermanos incrédulos que no creen en los milagros, hermanos, y nosotros no podemos ser cristianos y al mismo tiempo ser incrédulos de que Dios haga milagros. Pero hay hermanos entonces que son lo contrario, que son los hermanos de la superfe. Pero aquella llamada superfe en la que yo no creo en la superfe. ¿Ustedes saben por qué yo no creo en la superfe? Porque esos hermanos de la superfe fallan con mucha frecuencia. Entonces, ¿qué significa eso? Que esa superfe no existe. Un hermano, por ejemplo, yo tengo un video ahí, lo tengo guardado, de un supuesto apóstol que ya para mí hace años que yo no lo considero ni cristiano. Y es un apóstol famoso, que no voy a mencionar nombres. Un apóstol famoso que junto con otros apóstoles que yo no creo en ellos. ¿Por qué no creo en ellos? Este mismo, por ejemplo, profetizó en una ocasión con relación a un ciclón. Dijo que no se iba a meter el ciclón en la Florida. No se va a meter. Yo declaro que no se va a meter. Y el ciclón se metió.
ahora también reunió a una multitud y declaró que el coronavirus estaba neutralizado, anulado. Desde ahora mismo no hay coronavirus. Y después de eso es que ha muerto mucha gente del coronavirus. ¿Qué significa eso? Que es un falso. Es un falso. Quizás él sea sincero, porque una persona que se para frente a una multitud para decirle que el coronavirus queda anulado, tiene que saber que va a quedar mal si él no tiene la creencia de que se va a cumplir su palabra. Entonces, ¿qué significa? Si él es sincero, significa que aquí él tiene una pieza mal puesta. Porque está diciendo cosas para después pasar vergüenza. Déjenme decirle que tengo a Christopher aquí. Dice Christopher: Dios lo bendiga, pastor. Bueno, usted dice que judíos del Antiguo Testamento, ¿en qué sentido lo dice? Es importante esa pregunta. Christopher me sorprende a veces. Claro que sí, porque por ejemplo, Abraham, vamos a poner el caso de Abraham. Abraham, ¿a dónde pertenece? Pertenece al Antiguo Testamento. Y Abraham tiene que resucitar. Esa es otra cosa. Vi a un hermano anunciando que cuando allí dice todo ojo le verá, Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá y lo que le traspasaron. Este hermano que no cree en el arrebatamiento secreto dice que esos van a resucitar, los que atravesaron al Señor allá en la cruz, esos van a resucitar para ver al Señor viniendo. Eso no es así. Cuando dice lo que le traspasaron, se está refiriendo a la nación romana y a la nación judía. Esos son los que le traspasaron. ¿Quiénes fueron los que estuvieron en la cruz? ¿Quiénes estaban representados allí en la cruz? Los romanos y los judíos. Entonces estos son los que le traspasaron. Entonces esa gente, que por ejemplo la gran mayoría de los judíos no creen en Cristo. La gran mayoría de los judíos no creen en Cristo. Hay una minoría de judíos que creen en Cristo. Son muchos los judíos que creen en Cristo. Pero los que no creen son la mayoría. Entonces, los romanos, ¿dónde están los romanos? ¿La nación romana desapareció? No desapareció. Hay una nación hoy que se llama romano, que tiene su sede principal en Roma, pero que tiene también gente en todas partes del mundo. Pero no vamos a entrar en eso ahora. Por lo pronto le digo, existen los dos grupos. Los dos grupos que fueron representados en la cruz van a ver a Cristo en su venida. Eso es lo que significa ese capítulo, porque ningún inconverso va a resucitar con el arrebatamiento. Con el arrebatamiento solamente van a resucitar los cristianos. Y cuando el Señor venga en su venida visible, tampoco habrá resurrección. Tampoco habrá resurrección. Entonces van a resucitar cuando el Señor se esté estableciendo en su reino milenial. Ahí sí, habrá resurrección de los muertos del período de la gran tribulación. Ustedes lo van a leer en el capítulo 20 de Apocalipsis, en los versículos del 1 al 7. Habrá una resurrección. Habrá una resurrección en el arrebatamiento y habrá una resurrección en el capítulo 20, cuando el Señor establece su reino milenial. Estos dos grupos pertenecen a la misma, su primera resurrección. Entonces habrá una segunda y última resurrección después de los 1000 años. Bienaventurado y santo el que participa en la primera resurrección.
pero los inconversos van a resucitar después de los 1000 años y van a resucitar para ser juzgados. Y después de ser juzgados serán lanzados, léase Apocalipsis capítulo 20, verso 15, serán lanzados al lago de fuego. Entonces todos los hombres de Dios salvados del Antiguo Testamento van a resucitar en el arrebatamiento y van a recibir cuerpos glorificados. Y vamos a ascender a los cielos junto con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces a partir de ahí no nos vamos a separar de Él. Y ahora tenemos al Señor Jesucristo todo el tiempo, pero lo tenemos en espíritu. Cuando resucitemos, ya jamás, como dice unos hermanitos del campo, más ni nunca nos vamos a separar del Señor. Entonces eso es lo que va a pasar con todos los siervos de Dios, incluso Elías. Elías no tiene cuerpo. Elías fue privado de cuerpo físico cuando ascendió a los cielos en un torbellino. Enoc fue privado de cuerpo cuando ascendió a los cielos. Tenemos entonces dos personas que están en el paraíso, que no es el mismo ámbito donde está Dios. El paraíso es un lugar en el cielo diferente a donde está Dios. Ellos no están viendo a Dios, ellos están viendo una manifestación de Cristo en el paraíso. Pero Dios en esencia, el trono donde Dios se sienta, el ámbito donde Dios habita, esta gente que han sido salvadas y que están en el paraíso, donde está Abraham, donde está Moisés, donde está Elías, donde está Enoc, toda esa gente salvada están en el paraíso, no donde está el trono blanco. Ellos no están viendo a Dios, ellos están en un lugar de descanso, en espera de Él. Ese es otro tema que podemos estudiar más adelante. Ahora estamos en el rapto. Entonces, en el arrebatamiento, ya dijimos que no le vamos a decir rapto, le vamos a decir arrebatamiento, porque es el término bíblico, el arpagizo en griego, el arrebatamiento, que va a suceder antes de la venida del anticristo. Antes, ¿cuánto tiempo antes? No sabemos cuánto tiempo antes. ¿Cuánto tiempo a partir de ahora? Tampoco lo sabemos. En cualquier momento puede suceder. La gran falla de los que no creen en el arrebatamiento es que los cristianos no pueden esperar la venida. Los que no creen en el arrebatamiento son cristianos que no tienen que esperar la venida. Nosotros estamos esperando la venida. El apóstol Pablo esperaba la venida. Nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado hasta la venida del Señor, él estaba esperando la venida en su tiempo. Entonces, los cristianos que no creen en arrebatamiento no están esperando la venida, porque ellos entienden que primero tiene que venir el anticristo. Ahora ellos van a comenzar a esperar a Cristo después que venga el anticristo. Ahora sí, vamos a esperar. Incluso podrían hasta predecir la venida de Cristo. Porque después que venga el anticristo, sabemos que el gobierno del anticristo son 3 años y medio. Ellos podrían decir, ni nos preocupemos por ahora porque son 3 años y medio. En 3 años y medio Cristo viene. Y se relajan, se descuidan, bajan la guardia. Pero los que estamos esperando el arrebatamiento, estamos en guardia permanente, porque Cristo puede venir en cualquier momento. Entonces, el cristiano que está esperando el arrebatamiento tiene que estar en permanente guardia. Pudiera ser que venga ahorita, puede ser que dentro de unos minutos venga. ¿Qué yo debo hacer ahora? Estar
listo, en comunión con mi Señor. Tenemos que estar en comunión permanente con el Señor, porque puede venir en cualquier momento. Esa es la verdad. Nos quedan 3 minutos. En estos 3 minutos yo quiero pedirles que comparta este video. A mí me gustaría que ustedes lo compartieran desde que entráramos en el estudio, que usted lo compartiera. ¿A usted no le parece que este estudio es bueno para otra persona? Pues compártalo, ya que no se le ocurrió compartirlo desde el comienzo. Compártalo ahora para que le llegue a otras personas. ¿Cuándo vamos a tener otra hora de estudio? El próximo miércoles a las 8 de la noche. Mañana lunes a las 6:30. Dice aquí, Cristian Moreta, dice amén. Desde ahora le estoy dando las gracias por compartirlo. Compártalo, por favor. Y mañana lunes a las 6:30 vamos a tener 15 minutos donde yo voy a traer información sobre el coronavirus y vamos a hacer algún comentario de la palabra. El próximo miércoles vamos a estar hablando sobre cuántas veces Jesús le dijo madre a Cristo. Recuerda que yo le dije que es muy importante ese tema, tiene mucha importancia. El próximo miércoles vamos a estar hablando de ese tema. ¿Por qué? ¿Cuántas veces Jesús le dijo madre a María? ¿Y por qué? El por qué. Detrás de eso hay muchas cosas que tenemos que analizar con la palabra, ¿verdad? Porque aquí nada vale si no es con la Biblia. Yo siempre le digo a los hermanos en los cultos, si la Biblia no lo dice, no lo creo. Si la Biblia no lo dice, no lo creo. Así que haga usted lo mismo. Si no es con la Biblia, diga, no. Si no me lo puede demostrar con la Biblia, mira, deja eso. Amén. Muchas gracias. Para mí, mi felicidad es la palabra, es el Señor. Todo lo que tiene que ver con mi Dios, con mi Cristo, con su palabra, para mí esa es mi vida. Y espero que así sea con usted. Dios le bendiga mucho y hasta mañana a las 6:30 que lo voy a estar esperando.